Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión, como lo había anunciado esta mañana en mi muro, vamos a tener un estudio muy especial, un estudio de Mariología, que es el estudio de la teología católica con referente a María, pero lo vamos a hacer solo con las Sagradas Escrituras. Vamos a hacerlo con las Sagradas Escrituras solamente a raíz de la exégesis y la hermenéutica bíblica, y lo vamos a hacer de tres Biblias, dos Biblias evangélicas y una Biblia católica. Vamos a hacer un estudio sistemático, o sea, varias citas bíblicas. Una nos va a llevar a la otra. En total son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 citas bíblicas, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Por favor, a las personas que en este momento se están conectando, bendiciones para todos. Lo más importante de este estudio de esta noche, si ustedes tienen la Biblia, es para que ustedes puedan cotejar toda la información que voy a dar a través de las escrituras, que todos sabemos es la primera fuente de la revelación sagrada, y como tal tiene la inspiración del Espíritu Santo. Bien, entonces sin más preámbulo, vamos entonces a empezar utilizando en primer lugar esta Biblia, que es una Biblia evangélica, la Biblia de Estudio Scofield. Es una Biblia como todas las Biblias, bueno, la gran mayoría de estas Biblias es de la editorial Holman y es de la Reina Valera del año de 1960. No sé si se alcanza a ver aquí, Reina Valera del año de 1960. Vamos entonces a una de las citas bíblicas que más utilizan los hermanos evangélicos, que es la carta o la epístola a los romanos del apóstol Pablo, capítulo 3, verso 23. Vamos a analizarlo muy detenidamente y después vamos a hacer una explicación a pie de página que me llama mucho la atención lo que dice esta Biblia católica, evangélica, porque tiene mucho que ver con la finalidad de este estudio. Dice así el apóstol Pablo, o el apóstol a las naciones, en este verso. Pongámosle mucho cuidado. Dice: por cuanto todos, está hablando en un término general, todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un verso muy importante, con una información que lo podemos dividir en dos vertientes exegéticas. Una, dice el apóstol Pablo, que todo el género humano, toda la humanidad, por el pecado, como tal, están por el pecado. La consecuencia del pecado es estar destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay una consecuencia, hay una causa y hay también la acción de esa causa. O sea, el pecado, y la palabra clave aquí son pecado y la gloria, en relación a los hombres y a Dios como el ser supremo, el ser creador, nuestro Padre eterno. Para que entendamos un poquitico más la explicación que dan estos teólogos biblistas evangélicos sobre este versículo, que me parece interesantísimo, dicen: pecado resume los significados literales de las palabras griegas y hebreas, que se traduce pecado, pecador, etcétera. Revelan la verdadera naturaleza del pecado en sus manifestaciones múltiples. El pecado es, ante todo, una transgresión, transgredir la ley, el límite divino entre lo bueno y lo malo. Es decir, es un límite, es haber pasado los límites de Dios, la justicia de Dios, los parámetros de Dios, porque siempre, como decíamos, es en relación a Dios como un ser creador y a los hombres o a los seres humanos en general, el género humano, como criaturas creadas. Dice: iniquidad, una acción inherentemente mala. Esa también puede ser pecado, algo que es malo. O no expresamente prohibido, algo que también es prohibido. Error, desviación de una acción correcta también, desviarse. También una de las etimologías más claras es errar en el blanco, no satisfacer el estándar divino, o sea, no estar de acuerdo a los parámetros divinos. Y ven bien cómo todos estos adjetivos tienen todos relacionados: transgredir, violar una norma, no cumplir los preceptos de Dios, no dar en el blanco, o sea, no seguir el camino de Dios. Sigue diciendo: infracción a las instrucciones de la propia voluntad, a la esfera de la autoridad divina, una infracción, una transgresión a unas normas, siempre en relación a Dios.
Por eso es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Dicen, un desorden, una anarquía espiritual, una incredulidad, insulto a la veracidad divina. El pecado comenzó, aquí hay muy importante porque de aquí es lo que yo quiero, porque ya después de todas estas definiciones de pecado, que es una transgresión, una anarquía, una desviación, ir en contra de las normas divinas, lo importante y lo que tenemos que ver acá, de acuerdo también a la misma exégesis bíblica, es que San Pablo nos está diciendo todo el género humano, pero eso tuvo una raíz, evidentemente tuvo que tener un principio, que es lo que vamos a ver, porque aquí mismo lo dicen, el comienzo con quién, con Satanás, que sabemos que es el adversario, el enemigo de Dios, que entró en el mundo a través de quién. Aquí hay otro personaje importante. El pecado está relacionado con Satanás como un ser espiritual, maligno, perverso, contrario a Dios, pero que también hizo una influencia como tal de la oscuridad. Aquí mismo lo dice, ¿contra quién? Contra Adán. Contra Adán, o sea, contra nuestro primer padre, y fue y es universal. O sea, esta transgresión que logró Satanás a través del primer hombre, que aquí se le da ya el título de Adán, que quiere decir hombre de barro, padre del género humano, fue una transgresión que tuvo un inicio en el jardín del Edén, pero que sus consecuencias abarca a toda la humanidad. Con la única excepción, aquí muy importante, de acuerdo a esta Biblia evangélica, con la única excepción de quién? De Cristo. Eso estamos completamente de acuerdo. Acarrea castigo de muerte espiritual y física. Y no tiene remedio, sino únicamente, aquí es, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es, por así decirlo, el antídoto? ¿Cuál es, por así decirlo, la respuesta a esta transgresión, de este pecado, de haber infringido las normas de Dios? Aquí mismo lo dicen. La única cuestión que se pudo, por así decirlo, por haber ese pacto, esa alianza que se rompió inicialmente en el jardín del Edén, dice, el único remedio únicamente posible es la muerte de Cristo como sacrificio, o sea, como remedio, como expiación, como salvación, como un chivo expiatorio, como ese vínculo otra vez entre el Padre y el género humano que perdió esa gracia, esa gloria de ver a Dios. Lo vamos a ver más adelante. La cual se apropia por la fe. El pecado se puede resumir de manera triple, como acción en la violación o desobediencia a la voluntad revelada por Dios, como estado de la ausencia de la justicia y por su naturaleza en una enemistad contra Dios. A mí me parece muy interesante esta definición porque es muy exegética. Aparte de eso, que da varias citas bíblicas que por el tiempo pues no las podemos leer todas, pero en relación, si podemos hacer un resumen de lo que es el pecado, ya sabemos, es una violación a una norma establecida por Dios, de acuerdo a quién, a las mismas intrigas, al mismo, la forma como el diablo influyó en la libertad que tiene Adán y por lo tanto colocó una enemistad que cobija ya a todo el género humano por descendientes nosotros también de nuestros primeros padres y que tiene como remedio, aquí mismo lo decía, Jesucristo, o sea, el Hijo único de Dios que se encarna, que se hace hombre, precisamente para remediar esta primera alianza, que hubo esa ruptura o hubo ese fracaso, de acuerdo a lo que hemos visto aquí con todo lo que significa el pecado, que es todo lo contrario a la gloria. El pecado es todo lo contrario a qué, a la gracia. Y todo lo que tiene que ver con gracia es con Dios. Todo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo, lo que es luz, todo eso es Dios. Y todo lo contrario es precisamente el diablo, como aquí mismo lo dice en esta explicación a pie de página. Bueno, ya definiendo este texto bíblico que se utiliza mucho para hablar sobre lo que es el pecado original, también en relación a la redención, y los evangélicos dicen aquí el término todos también abarcaría, si lo vamos a ver aquí, pues abarcaría también a María. Ahora, la Iglesia Católica piensa que María es la única criatura, humanamente hablando, que por una gracia especial del Padre, por los méritos de su Hijo, que lo vamos a ver más adelante con la palabra de Dios, estuvo exenta de ese pecado. O sea, ella está aparte porque tiene una relación directamente con todo lo que fue después del pecado, la redención. Y ese anuncio profético que lo vamos a ver, y nos vamos ya a ir, ya después de la carta a los romanos, vamos a irnos también a lo que fue inicialmente, porque aquí los mismos biblistas dicen que la raíz fue el diablo en relación a Adán. Entonces tenemos que mirar a ver cómo fue el inicio de esta desobediencia, de esta ruptura, de esta infracción a la norma divina como Dios lo había establecido, porque todo lo que Dios hace es bueno, es puro, es santo, es perfecto.
es bueno en todo el sentido amplio de la palabra. Entonces vamos entonces a mirar a ver lo que es un paralelismo bíblico, o sea, una cita bíblica que nos lleva a la otra, para así sacarle la idea principal. Vamos entonces al capítulo 3 del libro del Génesis, donde claramente nos va a decir cuál fue el origen por el cual el mismo Pablo, muchos siglos después, está diciendo que todo el género humano está destituido de la gloria de Dios. Vamos a ver lo que dice el Génesis capítulo 3. Todos sabemos, ese relato es muy importante. Más adelante daré un estudio de la teología moral de todo este capítulo 3 porque es fascinante, tiene muchas perlas que podemos sacar para beneficio espiritual de todos nosotros, católicos y evangélicos, porque estos videos están para todos mis hermanos en general, a manera de un crecimiento espiritual. Vamos a hacer énfasis en el capítulo 3 solamente en el verso 20, porque aquí la relación también, aparte de Adán, hay también una relación directa con lo que fue inicialmente la desobediencia de la primera mujer, o sea, la que era la pareja de Adán. Vamos a resumirlo porque en el verso 20 dice, y llamó a Adán, ya sabemos, hombre de barro, hombre de tierra, el nombre de su mujer. Inicialmente se llamaba mujer, ¿no? Pero ya después del pecado, esta mujer tiene un nombre. A esa mujer, aquí nos lo dice, esa mujer se llama Eva, y inmediatamente da el significado de su nombre. Dice, por cuanto ella es madre de todos los vivientes. O sea, se llama Eva porque es la madre de todos los vivientes, la compañera de Adán, por el cual el diablo inicialmente instigó, por el diablo inicialmente tentó para que infringiera esa norma de no acercarse al árbol simbólico que dice el mismo libro del Génesis capítulo 2 y capítulo 3, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal, en el cual el hombre no tenía acceso porque era un árbol que está solamente en relación con lo que era la autoridad divina de Dios Padre. Entonces aquí vamos mirando a ver los personajes importantes. Dios, en primer lugar, porque todo viene directamente de Dios. Vemos también a Adán, por la misma autoridad que tenía, por ser la primera creación. El pecado de Adán va íntimamente ligado a su primera mujer, que ahorita ya en el verso 20 se llama Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Entonces ahí podemos ver en Génesis 3.20 una relación muy directa con Romanos 3.23 en cuanto a lo que es esa misma destitución, estar apartados de la gloria de Dios. Ahora, aparte de eso, de ese pecado tuvo unas consecuencias. Aquí mismo lo dice, estar alejado de la gloria de Dios, es estar alejado de esa amistad, que era el propósito que Dios quería para que el hombre viviera con la primera mujer, se multiplicaran, tuvieran hijos y vivieran eternamente en lo que era el Edén, poblar la tierra, sin ningún tipo de fatiga, de dolor, sin conocer lo que era la muerte, ni las consecuencias que trajo, como todos sabemos, esta infracción. Por eso es que es muy importante, si nosotros vemos en el verso 22 y 24, después de todo esto, después de las consecuencias, porque las cosas de Dios son así, Dios tiene dos cualidades que podríamos decir, por un lado está el amor y por el otro lado está la justicia. Ambas van de la mano porque en Dios todo es equidad. En él todo es perfección, y por eso nos dice el mismo libro sagrado de Génesis capítulo 3 verso del 22 al 24 las consecuencias ya después de esa falta, tanto a la mujer como al hombre, por la misma libertad que tuvieron y por la misma instigación o la misma forma como el diablo hizo que ellos infringieran esa norma. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, hablando, Dios está hablando en plural. Aquí es una clara alusión a la Trinidad. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo lo que es el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová, aquí hay algo importante, esto quiero que hagamos mucha atención en el verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, aquí vemos también estar destituidos de la gloria de Dios por el mismo pecado de Adán y Eva, es haber perdido ¿qué? Ese estado en que se encontraban.
inicialmente un estado de inocencia, un estado de inmácula, o sea, estar sin pecado, un estado de amistad con Dios, un estado de gracia, un estado de inocencia, de cercanía a Dios. Por eso es que este verso 23 y 24 que fueron expulsados tiene una relación directa con lo que veíamos de Romanos 3:23, porque por ese mismo pecado estamos destituidos. Los seres humanos no tenemos la capacidad de ver a Dios por nuestro propio pecado, por nuestra propia condición adánica, por el cual Dios es lo más puro, lo más santo. O sea, esas mismas consecuencias son también para todo el género humano. Lo que Adán y Eva podían gozar de tener esa amistad directa con Dios, esa relación directa de padre a hijos, de Dios como dice el mismo libro del Génesis, al atardecer en la brisa venía desde lo alto, desde el cielo, a encontrarse con su hijo predilecto y la hija que también él mismo le dio, su compañera. Eso se perdió. Entonces eso también tiene mucha relación con lo que están apartados de la gloria de Dios. A todos están apartados, inclusive a Adán y Eva. En primer lugar, ellos debió haber sido muy doloroso, debió haber sido algo que todo el resto de su vida lo tuvieron que llevar en su mente, por haber desobedecido a Dios, por haber querer ser superiores al mismo mandato de Dios, haber perdido esa amistad, haber perdido esa misma gloria que tenían, porque ellos eran tan santos, eran unas criaturas santas, y por eso es que Dios podía acercarse a ellos. Como hoy en día, y lo ha hecho también desde los inicios de la creación, los ángeles, que son los seres perfectos, puros, inmaculados también, ellos sí gozan de la presencia, ellos sí pueden gozar de la visión beatífica de Dios, como se dice de una forma teológica. Pero estamos hablando de lo que es la historia de la salvación y lo que tiene que ver con el género humano. Yo creo que hasta ahí está muy claro. Esas citas bíblicas tienen una relación directa y estamos pues completamente de acuerdo, católicos y evangélicos, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema del origen del pecado y la forma como el mismo hombre perdió estar en gloria, en amistad, en ver la gloria de Dios. Ahora, si nosotros vemos todo lo que es el mismo capítulo 3 del capítulo 3 de Génesis, hay un verso muy importante, es un verso que para la Iglesia Católica es clave en nuestra misma teología bíblica, que dice, y eso que lo estoy haciendo de Biblia evangélica, ¿no? Dice, y pondré, dice Dios, en ese momento en que surgió pues ya esta ruptura de esta alianza de lo que él quería, las consecuencias, dice, y pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, si uno ve todo el texto de una manera objetiva, de una manera clara, como cualquier lector se va a dar cuenta que ese capítulo, ese versículo 15 raya completamente, o sea, está fuera de tono de todo lo que es el hilo conductivo de lo que estamos viendo en los versículos anteriores y los versículos posteriores de ese mismo libro del Génesis en el capítulo 3. En el versículo anterior, Dios, después de lo que pasó, maldice a la serpiente, que es el simbolismo con el cual se representa al diablo, como veíamos también en la explicación que veíamos de Génesis 3:23. Y si vamos al verso 16 en adelante, ya también es el castigo producto de esa misma desobediencia, tanto para la mujer como para el hombre, que usted lo puede mirar desde el verso 17 hasta el mismo verso 19. Ahí está. Las consecuencias de lo que ya el dolor, el sufrimiento, la adversidad, incluso como dice aquí, la misma muerte, que ese no era el propósito original que Dios quería con este primer hombre, esta primera mujer, que ya después de la desobediencia se llaman Adán, hombre de barro, porque al barro vuelve, al polvo vuelve, a la tierra en la cual fue formado, y Eva como la madre de todos los vivientes. Pero en el versículo 15 nosotros podemos notar dos cosas. Hay una profecía sobre dos seres, no nos dice quiénes, están proféticamente anunciados por Dios. Habla de una mujer y de la simiente o el hijo de esta mujer. Y nosotros podemos mirar dos cosas importantes. Primero, la relación, como decíamos, bien, están aparte de lo que es la maldición a la serpiente y el castigo al hombre y la mujer. Y en segunda instancia también vemos que este ser, tanto la mujer como su descendiente, no van a tener una relación directa, porque con lo que va a ser las consecuencias del pecado en tanto al primer hombre
como a la primera mujer y que nosotros conocemos como el pecado original. Bueno, así lo vemos nosotros, así lo ve la teología católica, que esta mujer y este hombre van a ser apartes porque van a tener un papel muy importante, como veíamos también en Génesis 3, en Romanos 3:23, en cuanto a lo que es ya la historia de la salvación. Con el pecado tuvo que haber habido una redención y sabemos que Dios utilizó a su único hijo por amor a toda la humanidad, pero ese único hijo no vino, no vino por así decirlo de la nada, sino que vino en carne y sangre, y eso tiene una relación directa con la Virgen María. Bien, voy a hacer un poquito, ampliar un poco más ese verso, el Génesis 3:15, de acuerdo tanto a biblistas evangélicos como a biblistas católicos, para darle una ampliación más alta, más grande de ese versículo, que ha sido llamado como el protoevangelio o el primer anuncio de la salvación. Y vamos a ver que tanto biblistas evangélicos como biblistas católicos coinciden más o menos, aunque los biblistas evangélicos de una manera un poquito más soterada, un poquito no tan clara como puede aparecer en una Biblia católica. En esta oportunidad voy a mostrar lo que es esta Biblia, la Biblia de Estudio Nelson, también del grupo Nelson, es también de la Reina Valera del año 1960. Entonces, si vamos a ver también lo que es la perícopa o el verso en sí de Génesis 3:15, la explicación que dan los biblistas evangélicos dice: enemistad entre ti y la mujer. No se refiere únicamente a serpientes, sino también al enemigo de nuestras almas. ¿A quién? A Satanás. Tu simiente y la simiente suya. El lenguaje es ambiguo, pero sigue incluyendo la promesa de un hijo. En términos de simiente puede traducirse como prole o descendientes, también puede referirse a un individuo en particular, como creemos nosotros, o sea, ese individuo es Jesucristo, o a un grupo de personas. Esto significa, entre otras cosas, que Eva vivirá al menos algún tiempo. La simiente de la mujer, la simiente de la mujer es el prometido. Nótese bien, la simiente de la mujer, que no es la Eva, es diferente. La simiente de la mujer que está presagiada en Génesis 3:15, la simiente de la mujer es el prometido, el Mesías de Israel que vendría. A lo largo de la Biblia se sigue haciendo uso de simiente como término mesiánico. Quiero que resaltemos, porque aquí lo dicen los biblistas evangélicos, dice en cuanto a Mesías. Pero eso va en relación a que, vuelvo a repetir, la simiente de la mujer es quien es el prometido, el Mesías de Israel que vendría. Por lo tanto, algunos piensan, los biblistas evangélicos, que está refiriéndose a la nación de Israel, pero nosotros, los católicos, de acuerdo a la misma exégesis, creemos y profesamos que esa relación es directa con María, la Madre de Jesucristo. Bien, en esta Biblia de Navarra, esta ya es una Biblia católica, vamos a mirar ese mismo texto y vamos a mirar también en la explicación a pie de página que hacen estos biblistas católicos. Dice así: el castigo que Dios impone a la serpiente incluye el enfrentamiento permanente entre la mujer y el diablo, entre la humanidad y el mal, con la promesa de la victoria por parte del hombre, porque ese hombre, esa simiente es Jesucristo. Nosotros no desconocemos que la salvación viene por Jesucristo. El único que nos redime es Jesucristo. El único que es mediador entre el Padre y los hombres es Jesucristo. Nuestra oración es exclusiva a Jesucristo. Y eso a veces también es una calumnia, porque los católicos no adoramos a María, no consideramos que sea una diosa, ni tampoco mucho menos que ella ocupe un lugar por encima de Jesucristo, pero sí tiene una relación muy directa con lo que es la historia de la salvación, con lo que estamos viendo aquí de estas mismas citas bíblicas. Y sigue siendo los biblistas católicos. Por eso se ha llamado a este pasaje el protoevangelio, como lo dije anteriormente, porque es el primer anuncio de redención. Y también el primer anuncio de un redentor nacido de una mujer. La iglesia siempre ha entendido estos versículos en sentido mesiánico, también como lo veíamos con la Biblia de Estudio Nelson, refiriéndose a Jesucristo, que es el personaje principal, preponderante y único, y ha visto en la mujer, vamos a ver en la mujer, a la madre del Salvador prometido, a la Virgen María, como la nueva Eva. O sea que más o menos, aunque en la Biblia católica aparece de una manera mucho más clara, la Biblia de Estudio Nelson también habla de un Mesías que nacería una mujer. Obvia precisamente decir que es María, pero aquí en esta Biblia de Navarra, una de las principales Biblias también católicas de estudio, sí dice de una manera más clara que esa mujer es María, y se le da también el nombre simbólico de la nueva Eva. Bien, entonces ya mirando pues ya ese estudio o esa explicación exegética de Génesis 3:15, vamos a ver entonces a mirar a ver ya pasajes directos que tienen que ver ya con lo que fue el anuncio
por parte de Dios a través del ángel Gabriel a María. O sea, vamos a mirar a ver si podemos nosotros hacer una exégesis y mirar a ver que María está exenta de ese pecado, porque es la nueva Eva. Está exenta tanto ella como su hijo de lo que fue la desobediencia de nuestros primeros padres. Exentos del pecado, mas no exentos de las consecuencias del pecado, porque también Jesucristo, al igual que María, sufrieron, sentían dolor y también ambos experimentaron la muerte, porque eso también nosotros lo vemos, bueno, de una manera más clara en Jesucristo. Pero vamos a mirar a ver el Evangelio de Lucas, que tiene unos apartes muy importantes que es necesario estudiarlo de una manera muy detalladamente, claro, pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo y sobre todo lo que nos dice la palabra de Dios. Ante todo, que sea la autoridad de la Biblia la que nos dé y nos clarifique este estudio que estamos viendo en esta ocasión. Vamos entonces al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso del 26 al 28. Anuncio del nacimiento de Jesús. Y veamos allá de todo lo que fue la historia de la salvación, que usted puede mirar en todo lo que es el Antiguo Testamento, después de Adán y de Eva, todas las alianzas que vinieron posteriormente con Noé, después con Abraham, después con Moisés, después con los profetas, con el reinado de David, hasta llegar pues al culmen, que es lo que vamos a ver acá, ya de todas esas prefiguras, de todos esos simbolismos, de todos esos oráculos en relación a la historia de la salvación, de ese mismo versículo de Génesis 3:15. Dice, anuncio el nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nos dice a quién, a una virgen, muy importante el término virgen en relación a lo que vemos también en el libro de Isaías 9:6, Isaías 7:14, desposada con un varón que se llama José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, nos describe esto, pero quiero, muy importante lo que es el anuncio del ángel, y esto quiero que pongamos mucha atención con lo que veíamos inicialmente, que todos están destituidos de la gloria de Dios, o sea, destituidos de la amistad de Dios por el mismo pecado de Adán y Eva. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve. Vemos bien que es muy diferente, es un saludo muy diferente en toda la misma connotación de lo que es el pecado de esa primera mujer. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vemos bien que sí, María sí tiene un papel importante. Primero la saluda salve, ¿no? Un saludo muy importante, que haritomen en griego, muy favorecida, el Señor, o sea, Dios está con ella, y bendita tú entre las mujeres. Bendita tú en las mujeres en la misma relación directa, en la misma relación estrecha de lo que es el antagonismo de Eva. Eva, el pecado, María, la salvación. Eva, la desobediencia, María, la obediencia. Eva, la muerte, y María, la vida eterna, por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y más ella, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Vamos a dejarlo ahí. Pero entonces quiero ver de que nosotros sí podemos mirar a ver que María, esa parte de esa misma enemistad que fue producto de la desobediencia de esa mujer, María sí tiene el favor de Dios, sí es la favorecida y la bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque por ella va a venir ¿quién? Ese Mesías anunciado, ese Mesías prometido, que lo veamos tanto en la explicación de la Biblia de Estudio Nelson como en la Biblia de Estudio de Navarra. Ahora, nosotros decimos que todos los méritos, la veneración, el amor que los católicos tenemos a María siempre es en una relación muy estrecha, muy directa con su Hijo Jesucristo. Si vamos a mirar a ver en ese mismo contexto del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, veamos a ver lo que nos dice un poco más adelante, ¿ve? En los versos del 30 al 33, en ese mismo saludo del ángel, dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Veamos bien que María sí tiene gracia delante de Dios, la misma gracia que gozaba la primera mujer antes del pecado, antes de haber sido instigada por el demonio, antes de haber acercado al fruto prohibido,
el fruto del bien y el mal. Entonces vemos bien que María es ese antagonismo, es la nueva Eva, es una criatura, aunque humanamente hablando también descendiente de Eva, pero nosotros los católicos creemos que está en ese estado también de gracia, en ese estado de inmaculada en que se encontraba la primera mujer. Y aquí podemos mirar, si lo vamos a ver otra vez muy claro, en una Biblia evangélica, otra vez lo que dice en el verso 30. El ángel de parte de Dios, un ángel importante, por como era Gabriel, un ángel que gozaba de estar también en el trono, voy a acercarse al trono divino. Dice, el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado ¿qué? Gracia, o sea, gracia delante de Dios. Mire que María sí tiene gracia delante de Dios. ¿Y qué veíamos en Romanos 3:23? Que todos están destituidos de la gloria de Dios, todos los que son hijos de Eva, todos los que heredamos el pecado, pero María sí tiene gracia. María sí tiene gracia delante de Dios. María sí es la favorecida. María sí es la bendita entre todas las mujeres. Y sigue diciendo, ¿por qué tiene gracia? ¿Por qué la bendita entre todas las mujeres? Aquí viene la relación directa, en el verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, el mismo de la promesa de Génesis 3:15, y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir que Dios salva, o sea, la salvación hecha carne, el verbo de Dios que se encarna y toma esa humanidad de María con su propia alma humana para redimirnos. ¿Ve? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, no será cualquier hijo, va a ser el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea que es claro, muy claro, no solamente el anuncio del ángel, las cosas por las cuales Dios le manda a decir al ángel, sino también de que vemos que María sí es cercana a Dios, sí es la que tiene gracia, y sí, como lo dice acá, nuevamente quiero repetir, tiene gracia delante de Dios. O sea, aunque estamos hablando de una esfera, de lo espiritual, del cielo a la tierra, pero mire que María sí tiene, y eso que es anterior al fiat de María. O sea, esto es anterior a que María dijo, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava. O sea, vemos bien de que sí era una mujer predestinada, ella era predestinada, fue una mujer que no tiene ninguna connotación por más importante que haya sido Sara, Rebeca, Lea, cualquiera de las mujeres del Antiguo Testamento. No hay otra criatura, humanamente hablando, que tenga un papel más importante que María en la historia de la salvación, siempre en relación a Jesucristo. Y lo estamos hablando desde la palabra de Dios. Anterior al fiat al fiat que María dijo, con todas estas palabras, con todos esos elogios, con todos estos atributos que el mismo Padre estaba mandándole a decir por fe, por los méritos de su hijo, porque ella iba a tiene que ser una mujer muy santa, como aquí mismo le dice la bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque en su vientre carne y sangre iban a ¿qué? Iban a formarse en su seno materno el verbo de Dios. O sea, no puede ser una mujer contaminada, no puede ser cualquier mujer, no puede ser de la misma estirpe de Eva. ¿Por qué? Porque el que va a nacer de ella es el santo de Dios. Por eso es que tiene esa bendición de parte de Dios. Por eso es que está cercana a Dios. Así mismo lo dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Lucas. Y no estamos aquí hablando ni de catecismo, ni de magisterio eclesiástico, sino estamos hablando una simple exégesis desde los mismos textos bíblicos. Ahora, no es solamente eso, sino que nosotros podemos ver también el verso 35 es el más importante, y quiero que pongan mucho cuidado porque el ángel nuevamente viene a reforzar. Primero la saluda, después dice cuál es lo que Dios quiere con ella, y en el verso 35 nos va a decir de qué manera se va a realizar. Vemos bien el esquema gramatical, el mismo esquema exegético y teológico del mismo texto. Primero el anuncio, después viene la relación directa con una promesa, y después vamos a mirar a ver cómo se va a cumplir esto que viene de parte de Dios, la historia de salvación que viene solamente por los mismos designios del Padre Eterno. En el verso 35, respondió el ángel y le dijo a María, aquí algo muy importante, quiero que pongan mucho cuidado, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María. Ojo, y el poder, nótese bien que aquí hay una palabra poder que se relaciona mucho con la gloria, con lo que Dios es, con lo que Dios siempre ha sido y existido. Ese poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo va a cubrir con su sombra ¿a quién? A una criatura humana que es
María, que para nosotros es la nueva Eva, que como lo dice anteriormente es la bendita entre todas las mujeres, que tiene gracia delante de Dios, algo que ninguna otra mujer en la historia de la salvación tenía, porque todas eran hijas de Eva. Esta mujer es diferente. Esta mujer tiene que estar en una condición de inmaculada, una condición de inocencia, una condición de santidad, como lo veíamos en la misma profecía de Génesis 3:15 en relación a todo lo que fue eso, que fue esa desobediencia de nuestros primeros padres. Entonces, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. O sea, la relación directa de las tres personas de la Trinidad con María. Vamos a ampliar un poquitico más esta connotación de las tres personas de la Trinidad con referente a María, y vamos a mirar a ver, o vamos por lo menos a hacer una apreciación de orden exegético, porque esto es precisamente lo que se trata el estudio de la Biblia, por el cual nosotros los católicos pensamos que María es la mujer que no tiene pecado en relación directa a su Hijo Jesucristo, a su unigénito. Veamos a ver, dejémoslo ahí y vamos a mirar a ver lo que nos dice, primero en relación a las personas de la Trinidad, primero en relación al Espíritu Santo. Vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso del 19 al 20, una epístola del apóstol Pablo, capítulo 6, verso del 19 al 20, dice el apóstol: porque él es templo de Dios. Está hablándole a los fieles de la comunidad de Corintios. Dice: hoy o ignoráis que vuestro cuerpo es templo. Nótese lo que está diciendo Pablo en relación a estos primeros cristianos de Corinto. Dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios. La misma condición en que se encontraba Adán y Eva antes del pecado. Por eso se estaban desnudos. Por eso es que no se dan cuenta de lo que era la maldad, de lo que era la diferencia de sexo entre el hombre y la mujer, porque vivían en un estado de inocencia completo. Eso lo perdieron con el pecado, pero aquí nos está diciendo algo muy importante. Esa misma condición, por así decirlo, Pablo está diciendo que esa misma condición se está retribuyendo, pero ¿en relación a qué? Dice: el cual tenéis Dios, que sois vuestros, porque habéis sido comprados, ojo bien, con precio, por precio glorificado. Vuelvo a repetir: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar, mire bien, otra vez aparece la palabra glorificar, la misma palabra que aparece en Génesis, en Romanos 3:23. Glorificar pues a Dios. ¿Cómo los hombres van a glorificar a Dios? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ve? Quiero que resaltemos algo muy importante. ¿Por qué somos templo del Espíritu Santo? Aquí nos lo dice. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados. Aquí mismo dice comprados con precio. Ese precio es el precio de sangre de Jesucristo. O sea, aunque evidentemente esto es a manera también simbólica, porque el mismo apóstol Pablo también en una de sus cartas dice que también la ley del pecado está en nuestros miembros. O sea, nuestros cuerpos están llamados a ser santos, a ser templos del Espíritu Santo, si seguimos los caminos del bien, pero también sabemos que tenemos esa inclinación al mal. Ese mismo libre albedrío que veíamos también en lo que dice Dios cuando iba a sacar al hombre a la mujer, en cuanto ya es uno de nosotros, está refiriéndose también al Hijo del Espíritu Santo. ¿Por cuanto qué? Por cuanto que ya el hombre y la mujer conocen ¿qué? Conocen lo que es el bien y lo que es el mal. Pero sí podemos nosotros decir que hay solamente una criatura que sí es, por así decirlo, aunque estamos llamados a ser templo del Espíritu Santo, pero sí hay una persona, humanamente hablando, que es la Virgen María, que ella sí fue templo vivo del Espíritu Santo. En relación a lo que estamos hablando de otra vez, si nos vamos a volver a Lucas capítulo 1, verso 35, pero lo vamos a complementar. Vamos a ver que María sí es, en todo el sentido pleno de la palabra, sí es un templo vivo del Espíritu Santo, por lo menos en los 9 meses de gestación, en el cual en su vientre se fue engendrando lo que veíamos, el verbo de Dios, como mismo lo dice, el santo Hijo de Dios. Si vamos a ver en ese mismo Lucas 2, verso del 39 al 45, Lucas 2 del 39 al 45, ya lo que fue Lucas 1 del 39 al 45,
lo que fue María visita a Isabel. Vamos a ver, muy importante. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a las montañas, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre, y Elizabeth, algo muy importante, Elizabeth quedó, ¿qué? ¿Fue llena de qué? Fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo lo mismo: bendita tú entre las mujeres, lo mismo que le había dicho el ángel. María es la bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. O sea, ella sí es el templo vivo del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu desciende sobre ella, y porque lo que está en ella engendrado en ese momento, en sus primeros meses de gestación, es el que es tan bendito como ella. ¿Por qué se me concede esto a mí? Ojo bien, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación en mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada, nótese bien lo que dice en el verso 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que fue dicho de parte del Señor. Este versículo 45, póngame mucho cuidado: bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Cuál es esto? Esto es Génesis 3:15. El protoevangelio: pondré enemistades entre ti y la mujer. Y lo que había hecho inicialmente, esa mujer y ese hijo están exentos del pecado, porque van a ser la contraparte de lo que va a ser, lo que fue la desobediencia de Adán y Eva. Es la contraparte de haber violado las normas de Dios. Por eso es que veíamos anteriormente, que la misma Isabel dice, como veíamos anteriormente, dice en el verso 42, exclamó a gran voz, dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, tanto el verso 42 como el verso 45 tienen una relación directa y estrecha, exegética, hermenéuticamente hablando y también teológicamente hablando, con Génesis 3:15. Bueno, esa sería la primera relación directa de María, de una manera palpable físicamente, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede morar en algo que es pecado. Esa mujer, sí, aquí no le dice, ella es bendita. ¿Por qué? Por los méritos de su hijo, porque fue predestinada, porque es la favorecida de Dios, porque goza esa amistad con Dios, porque goza estar en la presencia de Dios de una manera, como decíamos aquí anteriormente, con el ángel. Algo que ya no tenía Eva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decíamos, porque fue expulsada del Edén, al igual que su esposo. Perdieron esa gracia, perdieron ese privilegio, perdieron el ver la gloria de Dios que venía al atardecer, a la brisa, a encontrarse después del final de la jornada. Bueno, veamos a ver entonces también la relación directa, como decíamos otra vez en el verso 35, ya es en cuanto al Espíritu Santo, pero vamos también en cuanto al Padre. Dice, y el Altísimo te cubrirá con tu sombra. Veamos a ver qué significa eso de que el Altísimo te cubrirá con tu sombra. Si vamos a hablar de lo que es el Antiguo Testamento, lo que es la teofanía de Dios, como Dios en el Antiguo Testamento venía también en forma de una sombra, de una nube. Vamos a verlo de un texto del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, del libro del Éxodo, en el capítulo 39. Vamos a dejar esto aquí. Vamos entonces al libro del Éxodo, capítulo 39, versos 34 y 35. Libro del Éxodo, ya lo que fue la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, camino a la tierra prometida del Canaán, y la relación que tenía pues también con Moisés, el gran legislador del pueblo judío. Veamos a ver lo que dice el verso 34 y 35 del mismo libro de Éxodo, en el capítulo 39, 34 y, a ver, un momentico, a ver, aquí yo creo que Éxodo, capítulo 39, 34, a ver, yo creo que lo tenía, 34, aquí es Éxodo capítulo 40, verso del 34 al 35. Dice:
Entonces, dice anteriormente ese subtítulo, la gloria, o sea, la Shekinah, es el término en hebreo, la Shekinah, la gloria de Dios, llena el tabernáculo. Entonces una nube, veamos bien, ese mismo paralelismo, una nube o una sombra, entonces una nube cubría el tabernáculo de reunión y la gloria, nótese bien ese término, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La misma gloria que veíamos en Romanos 3:23 que perdieron todos los hombres, aquí mismo viene la gloria en que en el mismo tabernáculo, que era el lugar más sagrado, la tienda del encuentro durante lo que fue la travesía de los judíos en el desierto del Sinaí. Pero mire bien, ¿qué pasaba cuando venía esa gloria de Dios, esa Shekinah en lo alto? Dice en el verso 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. O sea, cuando venía esa Shekinah de Dios, esa gloria de Dios, hasta el mismo Moisés, que tuvo ese privilegio de ver a Dios, las espaldas en el monte Sinaí, al que mismo Dios le habló a través de una zarza ardiente, al mismo Dios que le dio las tablas de la ley, que cuando bajaba el monte sagrado su rostro resplandecía, porque había estado ante la gloria de Dios sin poder ver su rostro, porque estaba destituido. Vemos bien que aún él, siendo ese hombre tan importante en la historia de la salvación y tan recordado por los judíos, aún él en esa misma tienda del encuentro no podía entrar. Mire bien otra vez, quiero que ponga mucho cuidado en el versículo 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. O sea, pero vemos que eso es diferente a María. La gloria de Dios sí cubrió a María, como lo veíamos en Lucas 1:35. O sea, es más importante, es más relevante María, es más santa María, tiene un papel mucho más alto que el mismo Moisés, porque ni siquiera Moisés cuando venía a esa Shekinah podía entrar en ese lugar santo, pero vemos de una manera más palpable, más visible, de una manera más clara en las Sagradas Escrituras, cómo esa misma gloria de Dios en medio de una sombra cubría a María. Ahora, veamos también lo que sigue. Ahí ya vamos a hablar la relación directa de María con el Espíritu Santo, lo veíamos, con Dios Padre, y vamos también ese mismo paralelismo con su Hijo Jesucristo. Dice, y el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Vuelve a decir, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el santo ser que va a nacer de María, que es la bendita entre todas las mujeres, que goza de la gracia de Dios, que goza de la amistad de Dios, que está delante de Dios, que veíamos que es tan bendita ella como su hijo, de acuerdo al mismo Espíritu Santo que le reveló a su prima Isabel. ¿Ve? Y viene otra vez. ¿Cómo viene otra vez a manifestarse esa gloria? Por medio de su Hijo. Y lo vamos a mirar a ver. Por medio de su Hijo, que nace de esta mujer santa, de esta mujer bendita, de esta mujer pura, de esta mujer que no tenía que tener pecado, porque su santo ser, como mismo lo dice, si no lo hubiera contaminado con su carne y su sangre. Y vamos entonces a mirar a ver lo que nos dice el mismo Evangelio de Juan, en otro paralelismo bíblico, en Juan, en el capítulo 1, verso 14. Vamos entonces, Juan capítulo 1, verso 14, dice, el verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo se hizo carne? ¿Por medio de qué? Por medio del vientre de María. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto, ya lo debemos demostrar en la Biblia. Y habitó entre nosotros. Ese verbo que era inmortal, ese verbo que era eterno, ese verbo preexistente, humanamente hablando, divino en todo el sentido de la palabra, asume, aquí mismo lo dice, carne. Y al asumir carne y sangre también implica un alma. Y esa misma divinidad con su humanidad está en un solo ser y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ojo, muy importante. La gloria que todos los hombres, como dice Romanos 3:23, habían sido destituidos, vuelve otra vez por el mismo designio de amor del Padre, que es tan grande. ¿Por medio de qué? De su único Hijo unigénito. Pero esa gloria es cuando, ¿qué? Aquí mismo lo dice, cuando se hace carne. Carne por medio de quién? Carne por medio de María. Y aquí mismo lo dice, el apóstol Juan. Por eso ya que lo hemos visto. O sea, antes no, porque Dios era también un ser inmortal, puro, eterno. Pero aquí mismo lo dice. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Y lleno de qué? Lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces sí podemos mirar a ver que esos términos gloria, ese término de santidad,
ese término de nueva alianza, como lo hemos visto de Génesis 3:15, en el mismo cumplimiento. Sí es una relación directa, tanto de María como de su Hijo Jesucristo. La misma gloria se restituye de esa alianza que perdieron por una desobediencia de nuestros primeros padres. Y por la misma obediencia, tanto el Hijo, porque el Hijo fue obediente al Padre, él mismo lo decía, he venido para hacer la voluntad de mi Padre, como la misma obediencia de María, cuando le dice al ángel en Lucas 1:48, he aquí la esclava del Señor, hágase conforme a tu palabra. Ya para finalizar, vamos a hacer también una última meditación bíblica para cerrar este estudio de Biblia ya directamente con las palabras de María en lo que se conoce como el Magnífica, que aparece en Lucas en el capítulo 1, verso del 46 al 49, el Magnífica de María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Sí ven? María engrandece su alma al Señor. ¿Por qué? Por lo que vimos. ¿Por qué? Porque la bendita entre las mujeres, porque gozaba de la amistad de Dios, porque era obediente, porque fue humilde, porque va a ser la madre de su hijo unigénito, y mi espíritu, o sea, lo más, su alma, todo su ser como tal, y su espíritu, o sea, la parte religiosa, la parte que nos une con el Creador, se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire, la misma Virgen María como se cataloga, la bajeza de su sierva, o sea, de su esclava, de la condición más baja en los judíos. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, incluyendo los hermanos protestantes que no acepten esto. Tienen que reconocer que María es bienaventurada, tienen que reconocer que María es la llena de gracia, tienen que reconocer que María es la bendita entre todas las mujeres, tienen que reconocer que por María Dios Hijo se hace carne y vuelve otra vez a mirar la gloria de los hombres en medio de su Hijo Jesucristo. Tienen que reconocer que María sí fue templo vivo durante 9 meses en que el Espíritu Santo había descendido sobre ella, y en todo el proceso de la gestación de Jesucristo, porque el Espíritu Santo siempre estuvo al lado de Jesucristo en todo lo que fue su ministerio terrenal, en todo lo que fue su vida terrenal. Así mismo lo manifiesta la palabra de Dios, y sigue diciendo, ¿ve? Bienaventurada todas las generaciones. Aquí es muy importante, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Santo es Dios, santo es el Espíritu Santo, santo es Jesucristo que va a nacer de ella, y santa tendría que ser esta mujer. ¿Por qué? Porque su vientre tendría que ser tan bendito, su misma sangre pura, inmaculada, porque esa sangre y carne fue la que nos redimió en la cruz del Calvario 33 años después. Ahora, que no quede duda, porque los evangélicos dicen, cuando dice, en este mismo Magnífica, dicen, cuando dice María, se regocija en Dios mi Salvador. Entonces Dios dice, no, si ve que María también redimía. No, nosotros no decimos eso. O sea, en Dios mi Salvador, que por los méritos y por la gracia, y porque es todopoderoso Dios, la eximió del pecado en relación, como veíamos, a Génesis 3:15. Nosotros sí reconocemos, como dice aquí, que el Padre dice, es el Salvador. O sea, en Dios, que la salvó. ¿De qué la salvó? Aquí dice que la salvó, pero que la salvó de la condición de pecado que venía de esta primera mujer, Eva, por el cual todos, dice, somos hijos, menos ella. Menos ella, ¿por qué? Porque ella y su hijo están exentos de esa misma maldición y esas mismas consecuencias que veíamos en todo lo que fue ese relato de la caída del primer hombre y de la primera mujer. Y por eso es la bienaventurada entre todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en ella. Ser la madre del Salvador. Bueno, bien, mis queridos amigos, este era un estudio de exégesis bíblica, de pasajes tanto del libro del Génesis como de las cartas paulinas, como del Evangelio de Lucas, demostrando por lo menos bíblicamente que sí hay razones para nosotros pensar de que María es la nueva Eva, en la condición también en que se encontró su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Por todo lo que es el cumplimiento de la historia de la salvación. Gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Si les gusta este video, compártanlo en sus muros y en otros grupos en Facebook,
que católicos evangélicos puedan mirar. Y antes de dar un veredicto, yo pido, por favor, que analicen primero todas las citas bíblicas. Analicemos todas las citas bíblicas y vamos a ver si hay un punto de concordancia o si yo estoy inventando cosas o estoy completamente alejado de la misma verdad que encontramos en la palabra de Dios, de esta que es una Biblia evangélica. Bendiciones para todos y muchas gracias.